Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestros clásicos recopilatorios especiales de más de 1 hora de duración con las mejores historias de terror del canal ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Así que prepárense para entrar en la oscuridad y en el misterio de este medio de transporte. Antes de comenzar con las historias de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Mi amigo imaginario vive en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Patricia. Hace poco encontré tu canal gracias a los videos de relatos de terror del metro, y de mi parte, debo decir que yo les creo a todos los que han compartido sus historias en el canal, no solo porque personalmente he tenido varias experiencias paranormales, tanto en México como en España, sino también porque tuve una en específico en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Por ello, tengo la certeza que este lugar es un foco de actividad paranormal. Esta experiencia sucedió hace unos 30 años, aproximadamente, cuando mi hija aún era una niña. En ese entonces, ella apenas había entrado en el kinder, y por practicidad, yo solía utilizar el metro para llevarla a sus clases, tomándolo en la estación San Joaquín y bajándonos en San Pedro de los Pinos, que es donde estaba el colegio de mi niña. La verdad es que yo no estaba acostumbrada a usar este medio de transporte, pero debido al intenso tráfico de la zona, se me hacía una excelente opción, además de que a mi hija le encantaba usar el metro, o el trenecito, como ella le decía. Al principio, noté que se la pasaba muy bien viajando en el metro, porque imaginaba que literalmente era un tren, y solía contarme cientos de historias creadas en su imaginación, en las que ella viajaba a otros mundos utilizando el metro, y donde la acompañaban sus muñecas y amigos imaginarios. Hasta este punto, todo era normal, porque supongo que este tipo de ideas son comunes en los niños de su edad, pero después del primer año en el kinder, comencé a notar que en esas historias que me contaba, relacionadas con el metro, siempre mencionaba a una tal Elena, una de sus amigas imaginarias, quien era muy celosa y posesiva, de acuerdo a lo que escuchaba en sus historias. Esta amiga imaginaria comenzó a llamar mi atención. En primer lugar, porque de acuerdo a lo que me decía mi hija, Elena vivía en el metro, específicamente en los túneles. Y en segunda, porque en una ocasión, mientras comíamos, mi niña me contó sobre la vida de Elena, diciéndome que ella le había dicho que antes había sido una niña de carne y hueso, como ella, solo que hace mucho tiempo su familia fue castigada, enviándolos a las orillas de la ciudad, donde sus padres murieron de hambre, pero que ella se había salvado gracias a la protección de una serpiente que se había convertido en su amiga, la cual llevaba el nombre de Ela. Según esta historia, Elena creció sola en las orillas de la ciudad con la ayuda de Ela y se convirtió en una mujer muy importante para ciertos tipos de personas, en específico por la magia que ella sabía hacer, la cual le podía enseñar a mi hija,
Claro, siempre y cuando ella aceptara. Esa tarde, cuando escuché la historia por primera vez, me asusté demasiado y le pedí a mi hija que no estuviera inventando ese tipo de historias, pero ella, con su carita confundida, me dijo que era verdad, que Elena se lo había contado una vez cuando viajábamos en el metro. Al ver su expresión, intenté tomarla con más seriedad, ya que eso es lo que había aprendido en una escuela de padres, por lo que en esa ocasión, dándole continuidad a su historia, le pregunté qué le había contestado a Elena sobre su propuesta de enseñarle magia, a lo que mi hija me dijo que aún no le había contestado, que esa vez, cuando se lo propuso, le dijo que me preguntaría a mí, porque yo le había enseñado siempre a preguntarme todo antes de aceptar algo. Así que un poco más tranquila con aquella respuesta y tratando su historia con el mayor respeto posible, le dije que se negara ante la petición de Elena, que le dijera que ella respetaba sus creencias y que le agradecía por el ofrecimiento. Todo esto hablándolo con el lenguaje indicado para una niña de kinder. Esa vez, mi pequeña pareció contenta con nuestra plática, sobre todo porque se sentía respetada y querida al notar que me interesaba en sus cuentos de niños. Después de esa tarde, no le di más importancia al asunto de Elena hasta una semana después, cuando las cosas comenzaron a tomar otro tono. Recuerdo que era un jueves por la tarde, mientras tomábamos un baño juntas, cuando de pronto noté que mi hija tenía un par de rasguños en su espaldita. Preocupada y un tanto molesta, le pregunté qué le había pasado, pensando que quizá le habían hecho daño en el kinder, pero un poco triste y con la voz entrecortada, me dijo que había sido Elena, que ella le había hecho daño cuando viajábamos en el metro, porque se había enojado por la respuesta que yo le había dicho que le dijera. En ese momento, yo no recordaba nada de la plática que habíamos tenido y me comencé a molestar, insistiendo en que me dijera quién la había lastimado, si una de sus amigas o su maestra. Pero llorando desesperadamente, insistía en lo mismo, diciéndome que había sido Elena. Al no recordar nada de lo que había pasado antes, pensé que quizá había sido una de sus amigas y que intentaba protegerla usando el cuento de Elena. Pero esa noche, cuando estaba leyendo en mi recámara, mientras intentaba calmar mi mente por lo que le estaba pasando a mi hija, en el libro que leía, leí el mismo nombre, Elena. En ese momento, como si se tratara de una película, comencé a recordar todo lo que me había contado sobre su amiga imaginaria, y al hacerlo, un horrible escalofrío recorrió todo mi cuerpo, para después comenzar a sentir un terrible miedo en mi pecho, como si algo dentro de mí me dijera que todo eso no estaba bien y que había algo turbio detrás de Elena y de la historia que mi hija me había contado. En los siguientes días procuré estar más cerca de mi hija, sobre todo cuando viajábamos en el metro, intentando cantar con ella en todo el tiempo del viaje o haciéndole plática sobre sus caricaturas favoritas. Y al principio me pareció que todo estaba funcionando de maravilla, porque poco a poco dejó de hablar sobre Elena e incluso sobre sus otros amigos imaginarios. Pero un par de semanas después ocurrió algo de nuevo que me hizo pensar que esta situación se estaba saliendo de control. Esa vez yo estaba dormida en mi habitación cuando de pronto, dentro de mi sueño, comencé a escuchar los gritos desesperados de mi hija. Por el miedo, desperté de inmediato, pensando que se trataba de una pesadilla, pero cuando abrí los ojos, noté que el llanto de mi hija era real y que estaba gritando y llorando en su habitación, pidiendo ayuda desesperadamente. Apenas la escuché,
prácticamente brinqué de la cama y me salí corriendo de la habitación, pensando en llegar lo más pronto posible a la recámara de mi hija. Pero cuando llegué, no podía abrir la puerta porque por más que lo intentaba, parecía estar atorada o como si alguien la hubiera cerrado con llave, lo cual era imposible porque era una chapa especial para niños, la cual no se podía cerrar por dentro. Pero lo que me preocupaba más era que la chapa estaba demasiado caliente, casi hirviendo, por lo que podía sentir claramente cómo se quemaba mi piel. Pero pese al dolor, yo no la soltaba, intentando hacer toda la fuerza posible para abrirla, y en determinado momento, en medio de mi dolor y desesperación, comencé a pedirle ayuda a Dios, gritándole que me ayudara, que tuviera piedad de mí y de mi hija. Y de manera inexplicable, en ese momento, la puerta se abrió de golpe, perdiendo toda la resistencia que sentía en el interior. Debido al fuerte movimiento, terminé tirada dentro de la habitación de mi niña, lo que no me importó, porque no supe en qué momento, pero me levanté tan rápido que ya estaba con ella, en su cama, abrazándola e intentando calmarla, diciéndole que todo estaría bien, que yo estaba ahí, que solamente había sido una pesadilla. Pero entre el llanto, mi hija me decía que no había sido un sueño, que había sido real, que Elena la había visitado y que estaba muy enojada con ella porque supuestamente la había cambiado por mí, porque ahora yo era su mejor amiga. Esa noche y la mañana siguiente procuré actuar tranquila, restándole importancia a lo que había pasado la noche anterior, pero mi hija parecía bastante afectada por el hecho, además de que en los días siguientes no quiso comer y tenía una actitud que me preocupaba demasiado, sobre todo cuando viajábamos en el metro, porque ahora este viaje se había convertido en el peor momento del día para ella, pues ahora siempre iba callada, con la mirada hacia abajo, intentando ver de reojo hacia todas las esquinas del vagón, como si estuviera buscando algo. Además de que siempre me tomaba de la mano, apretándome fuertemente, y yo podía sentir su manita sumamente fría y sudada, la cual no paraba de temblar del miedo durante todas las estaciones que conformaban nuestro viaje. Ese fin de semana intenté hacer todo lo posible para que mi pequeña recobrara su felicidad, pero por más que lo intenté, simplemente no pude, y aquella situación me comenzó a preocupar demasiado porque seguía sin querer comer, y de acuerdo al doctor, ella se encontraba bien físicamente, pero parecía tener síntomas de depresión. En mi desesperación, le pedí ayuda a su padre, quien no vivía con nosotras, pero siempre estaba al pendiente de ella, así como con mis propios padres, quienes vivían en el extranjero, pero siempre estaban al tanto de todo lo que pasaba en nuestras vidas. Y en ambos casos, después de contarles a detalle todo lo que había pasado, no le tomaron importancia a la historia de Elena y el metro, aunque eso sí, me recomendaron que ya no viajáramos en ese medio de transporte y que mejor la llevara a la escuela en mi propia camioneta. Pero ese domingo, cuando tomé la decisión de seguir sus recomendaciones, cuando se lo comuniqué a mi hija, noté que ella se alteró, comenzando a llorar y a gritar, diciéndome que no hiciera eso, que por lo que más quisiera, que no dejara de llevarla al metro. Yo no entendía qué era lo que pasaba, y en mi desesperación también comencé a llorar, pidiéndole que me dijera qué era lo que estaba pasando, que quería ayudarla, pero que simplemente no podía si no me decía la verdad. Y fue justo en ese momento cuando, después de calmarse, me contó todo lo que realmente estaba sucediendo, comenzando con lo que había pasado aquella noche cuando tuvo la pesadilla, contándome a detalle
todo lo que pasó, y eso terminaría por darle un giro tétrico e inesperado a aquella pesadilla que estábamos viviendo. Con un lenguaje propio para una niña de su edad y con las complicaciones lógicas por este aspecto, entre llanto, con sus manitas apretadas y sus ojitos llenos de lágrimas, mi hija me comenzó a contar lo que sucedió esa noche en su habitación. Me dijo que ella estaba dormida cuando de pronto sintió que unas manos frías tocaron sus piernas, lo que provocó que despertara de inmediato, y cuando abrió los ojos, vio a una horrible anciana, la cual estaba al pie de su cama, sosteniéndole sus piernas con mucha fuerza. En ese momento, mi niña me dijo que intentó gritar, pero que no podía, incluso tampoco se podía mover, como si se tratara de un episodio de parálisis del sueño. Después, mi pequeña me dijo que aquella anciana comenzó a sacudir su cuerpo, jalándola de sus pies, como si quisiera sacarla de su cama, pero mi hija no se podía mover porque estaba completamente congelada. Tras aquellos movimientos, la tétrica anciana comenzó a gatear en su cama, moviéndose encima de ella, avanzando lentamente, hasta que su rostro decrépito quedó frente a frente con el de mi hija, y fue en ese momento cuando la anciana le dijo: «Hola, soy Elena, ¿ya no me quieres?». Cuando le dijo eso, fue cuando mi niña por fin pudo moverse, y al notar eso, la anciana se retiró de la cama, dirigiéndose inmediatamente a la puerta para tomar la chapa, evitando que yo pudiera entrar. Por lo que en su momento de mayor terror, mi hija solo veía a la anciana parada en la puerta, y a mí en el exterior, gritando desesperada por no poder entrar. Según mi niña, de un momento a otro, la anciana corrió en 4 patas, como un animal, y salió por la ventana, poco antes de que yo pudiera entrar. Cuando me dijo eso, simplemente no podía creer que esto nos estuviera pasando, e incluso, por unos momentos, me negué a creer en ello, pero dentro de mí, sabía que mi niña decía la verdad. Me lo decían sus ojitos llenos de lágrimas, mirándome con aquella inocencia, esperando que su madre le creyera y le dijera que estaría ahí para protegerla ante cualquier cosa o entidad. Y así lo hice, diciéndole a mi hija que sí le creía, que me contara todo lo que sucediera respecto a Elena, porque yo la protegería. Porque en esa misma plática, mi hija me dijo que Elena la había amenazado, diciéndole que si dejaba de ir al metro, le haría daño, al igual que a mí. Así que, sufriendo esta batalla en silencio, hice un trato con mi hija, diciéndole que haríamos lo que Elena le había dicho, en lo que yo buscaba ayuda, que cuando usáramos el metro, llevara siempre puesta su cadenita con crucifijo, y que ella fuera rezando en su mente, intentando no interactuar con Elena o haciéndolo lo menos posible en caso de que se le apareciera. Con aquella charla, mi pequeña se quedó más tranquila, pero en la soledad de mi recámara me quebré, llorando en silencio, sintiéndome sola, incompetente y hasta cierto punto loca por estar haciendo lo que quería un supuesto fantasma o lo que fuera, y según yo, por no ser lo suficientemente adulta para ponerle alto a todo esto, porque a esa altura, en mis adentros, seguía viva la posibilidad de que todo aquello hubiera sido un invento de mi hija, provocado por el impacto emocional tras el divorcio que tuve con su padre. Pero esa misma ocasión, en medio de mi confusión, decidí seguir lo que sentía por encima de lo que pensaba, por lo que a partir de ese día me comprometí en cumplir mi palabra,
para buscar a alguien que nos pudiera ayudar con aquella situación. Pero en lo que llegaba a eso, mi niña y yo debíamos afrontar la realidad, por lo que en los días siguientes seguimos utilizando el metro, esta vez con un sentimiento distinto al de antes, porque desde que entrábamos en aquella estación podíamos sentir un horrible frío, independientemente del clima que hiciera en el exterior, pero sobre todo con un intenso miedo, no solo por la horrible sensación que yo misma sentía en mi estómago, sino por la preocupación y la rabia de ver a mi hija tan afectada, mirando hacia todos lados, con sus pupilas moviéndose de un lado a otro, como si ella pudiera percibir algo que yo era incapaz de ver. Esos días, mi hija hizo todo lo posible para aparentar ser una niña normal, pero yo sabía que estaba pasando por momentos difíciles, en parte por lo que me decía mi instinto maternal, y en otra por las cosas que ella misma me contaba, porque me decía que Elena se le seguía apareciendo en el metro, con su aspecto de niña, así como con su aspecto adulto, el de aquella horrible anciana, quien insistía en todo momento en aquella propuesta de enseñarle magia, y que incluso le dijo que ella podría tener su propia mascota o animal familiar. Lo peor fue cuando Elena se molestaba por la poca atención que le daba a mi hija, porque esas veces Elena le hacía daño de distintas formas, desde dejándole moretones en sus piernas, brazos o espalda, hasta enseñarle a un amigo de ella, el cual, según mi hija, era un horrible ser parecido a un duende, el cual vestía de traje, con sombrero, y quien nunca se dejaba ver la cara. Incluso, mi hija tuvo un par de pesadillas con este ser, quien parecía perseguirla, tanto en el mundo real como en el etéreo. Después de un par de semanas, sentía que no podía con tanto estrés, porque prácticamente no dormía, velando el sueño de mi hija, quien claramente tampoco descansaba, ni soñaba como cualquier niña debe hacerlo. Pero un viernes por la tarde, cuando regresábamos a casa, después del kinder, sucedió algo que jamás podría creer, de no ser porque lo viví. Esa vez, como todas, mi hija iba cabizbaja, mirando hacia todos los rincones del metro, cuando de pronto una mujer que estaba sentada enfrente de ella habló con mi hija mientras miraba en la misma dirección que ella. «¿Qué tienes, mi amor? ¿También puedes verla?» Al ver eso, lo primero que pensé fue en retirar a mi niña, pensando que la señora que le había hablado estaba loca por la forma en la que iba vestida, pero antes de que pudiera reaccionar, mi niña le dijo que sí, con un ligero movimiento de cabeza. En ese momento, la misteriosa señora mantuvo la mirada en aquella dirección, diciendo un par de frases que no pude entender, para después regresar su mirada a mi hija y decirle: «Ya no te molestará por unos días, pero cuéntame, ¿llevas mucho tiempo viéndola?» Cuando formuló aquella pregunta, me miró discretamente, consciente de que yo era su madre, pero al mismo tiempo pidiéndole que la dejara hablar, por lo que guardé silencio para escuchar la respuesta de mi hija, quien extrañamente parecía sentirse cómoda con aquella mujer. Después de escuchar su respuesta, la misteriosa mujer me miró y me dijo: «Tú y tu hija necesitan ayuda. Por favor, anota mi número y márcame cuando llegues a casa». Después de eso, la extraña mujer se bajó del metro y cuando llegamos a casa, tomé el teléfono de mi recámara y aprovechando que mi hija estaba ocupada viendo la tele en la sala, le marqué. En la llamada, la mujer se presentó bajo el nombre de Teresa
y sin dar tantos rodeos, me dijo que la amiga imaginaria de mi hija era una bruja, una de las más peligrosas y oscuras, según sus propias palabras. Y sin que yo le contara más, me dijo que este tipo de entes, que están en el plano astral, suelen atormentar a los pequeños, presentándoseles como fantasías, o también presentándose en sus sueños, pues prácticamente lo que buscan es regresar a la vida a través de sus pequeños cuerpos. Incluso, Teresa me preguntó si algo había pasado recientemente en la familia, porque según ella, los acontecimientos traumantes para los niños abren un pequeño portal en su aura, la cual es como una luz en la oscuridad para los insectos. En ese momento, le conté sobre mi reciente divorcio y sobre las cosas que mi hija me había contado, las cuales concordaban con lo que ella misma me había dicho anteriormente. Mientras hablaba con la mujer, no sabía cómo abordar el tema de su ayuda, ya que al ser y tener un aspecto extranjero, es muy común que las personas quieran estafarme o abusar de mi confianza, pero en la misma plática, la mujer me dijo que no me preocupara, que estaba dispuesta a ayudarnos, pero que el método era algo complicado, porque el desapego espiritual debía realizarse dentro del mismo lugar donde se llevó a cabo el primer contacto, es decir, dentro del metro. Desesperada por toda la situación, le dije que no se preocupara, que yo buscaría la forma de obtener las condiciones adecuadas para que realizara el trabajo, lo cual no me fue difícil, ya que muchas puertas se abren cuando tienes los recursos necesarios, por lo que unos días después pudimos ingresar a una estación del metro durante la noche, cuando estaba completamente vacío. Ahí, Teresa realizó un intenso ritual de separación, en el cual tuvo que estar presente mi hija, y donde pudimos escuchar varias voces, y vimos una infinidad de sombras caminando por todos lados, mostrándonos un poco de lo que comúnmente no se puede ver en este lugar. Después de realizar el ritual, las cosas comenzaron a cambiar para mi niña, ya que poco a poco comenzó a dormir mejor, y las pocas veces que viajamos en el metro después de estos acontecimientos, lo hizo tranquila, sin ningún temor de por medio. Aún así, a partir de ese momento, preferimos usar la camioneta, en común acuerdo con mi hija. En mi caso, le agradecí a Teresa con todo mi corazón, pero también de manera material, aunque ella no me lo pidiera, y con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en una amiga muy cercana de nuestra pequeña familia. Y en este tiempo que la he conocido mejor, aproveché para preguntarle el por qué nos pasó esto a nosotras, aparte del trauma emocional que enfrentaba mi hija, a lo que Teresa me respondió que en primer lugar se debía al metro, no a todos los metros del mundo, ni todas las estaciones, sino unas muy en particular, las cuales fueron construidas debajo de la tierra y en zonas con distintos tipos de cargas energéticas que eran conocidas por las culturas precolombinas, como la mexica, en el caso de la Ciudad de México, y que estas zonas son habitadas por todo tipo de entes, así como parásitos energéticos, los cuales se alimentan con la energía negativa de todas las personas que usan este medio de transporte. Pero en el caso específico de mi hija, había otro factor importante, el cual era que ella tenía un alma de bruja, pues de acuerdo a lo que Teresa había visto en sus cartas y consultando con sus seres, mi familia en el pasado había sido parte de una tribu romaní o gitana, como se suele conocer popularmente. Y yo nunca había hablado de esto con ella, pero era cierto porque varias mujeres de mi familia se habían dedicado a las artes oscuras, como ellas las llamaban,
solo que mi madre se alejó de eso, criándome con una postura distinta respecto a este tipo de actividades. Y de acuerdo a lo que me dijo Teresa, esto se trae no solo en la sangre, sino también en el alma. Por ello, mi hija era tan imaginativa e hizo contacto fácilmente con la entidad de esta bruja, la cual, según Teresa, en efecto, vivía en los túneles del metro, en lo que anteriormente había sido una tierra maldita y donde ella se escondió para no irse al infierno. Estos acontecimientos, con el paso del tiempo, pasaron a ser meras anécdotas con mi hija, quien realizó sus estudios en el extranjero y trabajó algunos meses por allá, pero hace poco, cuando regresó para trabajar en la Ciudad de México, me pidió que entráramos al metro para revivir los viejos tiempos, y después de ese viaje me dijo que se había sentido mareada y asfixiada por la energía que se sentía en aquel lugar, lo cual no me sorprendió, porque según Teresa, las entidades que habitan este lugar se han hecho cada vez más fuertes, llegando incluso a abrir portales, tanto temporales como espaciales, lo que ha dado paso a los cientos de experiencias que hay en Internet, o en específico en tus canales, Dan. En este punto, me despido agradeciendo tu tiempo por leerme y el tiempo de la comunidad para escuchar mi historia. Mi hija y yo les mandamos un fuerte abrazo y en específico, Teresa, quien me pidió que le recomendara a la comunidad que se protegieran espiritualmente siempre que usen el metro, sobre todo en las estaciones más antiguas, las cuales son las que más carga energética tienen, pero sobre todo que eviten las emociones de bajo astral, porque esas son las que atraen a las entidades y parásitos que habitan en este medio de transporte. Yo también vi al hombre botarga. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Luisa y esta noche te escribo porque justo hace unas horas descubrí tu canal, en específico por los relatos de terror ocurridos en el metro, y mientras escuchaba uno de tus videos me dio un horrible escalofrío cuando hablaste sobre un extraño ser a quien llaman el hombre botarga. Esto porque hace unos años tuve una experiencia parecida cuando usaba el metro para ir a la universidad. En ese entonces yo solía llegar por las tardes al metro Copilco y salir a altas horas de la noche, por lo que para mí era común ver esa estación prácticamente vacía, así como los últimos trenes que llegaban, sobre todo en dirección universidad, que eran los que yo me subía. Recuerdo que justo en una época de invierno, cuando bajaba por las escaleras, comencé a ver a un hombre que, al inicio, pensé que era un indigente, por lo que esa ocasión me alejé lo más posible mientras bajaba, para evitar tener un contratiempo con él, ya que siempre estaba sentado en una parte de las escaleras, totalmente desparramado, como comúnmente se suele decir, porque su principal característica era que parecía llevar ropa de más, como si trajera muchas chamarras, que lo hacían parecer más grande de lo que realmente era. Y es que en la calle es hasta cierto punto normal ver a personas así, quienes incluso andan caminando con cobijas en la intemperie para evitar el frío de la noche. Pero una de esas veces, justo cuando iba bajando por las escaleras, noté que el hombre se levantó, y cuando lo hizo, me dio mucho miedo, porque lo que anteriormente creía que era un cúmulo de ropa y cobijas sucias, en realidad eran parte de su piel, de una extraña piel que realmente parecía plástico, como las botargas, porque aquella piel se replegaba conforme se levantaba, y del miedo, esa vez decidí correr pensando que se trataba de una broma o de un maleante que buscaba hacerme daño, pero ya cuando iba en el metro, simplemente no podía creer en lo que había visto, porque debido a que estudiaba la carrera de medicina, estaba segura que aquello que había visto
En ese hombre, en realidad era piel, pero un tipo de piel en estado de descomposición. Después de ese encuentro, procuré no usar el metro durante un par de semanas, pero cuando volví a utilizarlo, totalmente convencida de que se trataba de mi imaginación, tuve otro encuentro con este ser. Esa vez, cuando bajé por las escaleras, no lo vi sentado donde siempre, por lo que me sentí más tranquila, pero justo cuando me subí al metro y las puertas se cerraron, noté que venía sentado del otro lado del tren, con aquella horrible apariencia mórbida, y en esta ocasión pude ver de frente gran parte de su rostro, el cual era demasiado grotesco, porque debido a los pliegues de su piel, era imposible notarle algún rasgo característico, porque solo se veían un par de ojos enormes, desproporcionados al tamaño de su rostro, y una boca que podría jurar que no era humana. Esa ocasión solo debía viajar una estación, como todas las noches, para llegar al metro CU, pero aquellos 3 minutos, a lo máximo, se convirtieron en un infierno para mí, porque durante todo ese breve trayecto, aquel hombre, o lo que sea que fuera, no dejaba de verme, pareciendo disfrutar del terror que causaba en mí. Esa noche, cuando llegó el metro a la estación, me bajé de inmediato, pero me quedé viendo un buen rato en dirección al andén para ver si los policías lo bajaban, debido a que el metro ya no daría servicio. Pero eso nunca pasó, porque solo había un policía quien estaba revisando el vagón, y su expresión me dio a entender que nunca vio a aquel horroroso ser. Pese a su extraña naturaleza, siempre creí que se trataba de una persona normal, pero escuchando los relatos de tu canal, me percato que es una aparición hasta cierto punto común, que se suele manifestar en la oscuridad de este medio de transporte. La Virgen Negra del Metro Hidalgo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Guillermo, y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que tuve en los pasillos del Metro Hidalgo. En esa época en la que me ocurrió este suceso, yo solía trabajar en los puestos de comida que se encuentran en las afueras de esta estación, y debido a que yo vivía muy lejos de la ciudad, mi patrón me dejaba irme antes de que cerrara el puesto, específicamente cuando llegaba el último tren de la noche. Para ser honesto, yo no creía en los fenómenos paranormales, pese a que en el puesto era común que llegaran personas asustadas por haber visto algo extraño en los alrededores del metro, debido a que esta zona del centro es conocida por ser muy activa en esta cuestión, debido a lo que me contaban mis compañeros. Pero en mi caso, mi padre siempre me había enseñado a dudar de estas cosas, ya saben, diciendo que debíamos temerle más a los vivos que a los muertos, y hasta cierto punto tenía razón, porque un viernes por la noche, cuando salí de trabajar, me tocó ver algo que para mí era irreal. Esa vez, como todas las noches, entré a los torniquetes y comencé a caminar en dirección a los trenes que van a Indios Verdes. Para la extrañeza de algunos, esta estación nunca está sola, por lo que esa vez aún había gente, poca, pero había, y la mayoría caminaba rápidamente para alcanzar el último tren, pero mientras caminaba, alcancé a ver lo que me pareció ser una sombra parada cerca de las escaleras eléctricas. Cuando la vi, lo primero que hice fue tallar fuertemente mis ojos, porque creí que me estaba fallando la vista, pero después de hacerlo, noté que no era una sombra, sino más bien una mujer, la cual estaba vestida completamente de negro, con lo que parecía ser un enorme vestido, y en su cabeza llevaba un extraño velo del mismo color, el cual no dejaba ver nada de su rostro. La mujer era bastante alta, ya que medía cerca del 1,90,
aproximadamente, y su complexión era muy delgada, por lo que pensé que quizás se trataba de una mujer extranjera que estaba perdida en el metro, y por ese motivo, y por mi maldita curiosidad, decidí pasar cerca de ella, pensando en darle la oportunidad de que me pidiera ayuda en caso de necesitarla. Pero mientras me acercaba, notaba un intenso olor a flores podridas, el cual jamás pensé que proviniera de ella, pero cuando estuve lo suficientemente cerca para intentar verle la cara, noté que su rostro era demasiado delgado y blanco, casi esquelético. Cuando la vi, me dio mucho miedo y comencé a caminar lo más rápido posible para alejarme de ahí, pero cuando estuve cerca de ella, también noté que aquel horrible olor sí provenía de su cuerpo, porque aquella peste era tan asquerosa que era casi imposible respirar. Esa vez, gracias a Dios, el metro pasó justo cuando yo iba llegando, por lo que pude subirme rápidamente, pero cuando miré por las ventanas para ver a la extraña mujer, me percaté que seguía parada en la misma posición, como si se tratara de un maniquí, pero cuando miré hacia abajo, me di cuenta que aquel ser estaba flotando y no tenía pies, porque pude ver cómo flotaba la parte baja de su vestido, la cual estaba separada del suelo por más de 10 centímetros de altura. Después de esa noche, tardé varios días en poder comer o dormir bien, porque sentía que aquella peste a flores podridas me seguía a donde iba, y cada vez que cerraba mis ojos, podía ver lo poco que alcancé a apreciar de su cara, la cual parecía provenir del mismísimo infierno. Cuando le conté lo que me pasó a mi patrón, me dijo que yo había visto a la Virgen Negra, porque ya varios la habían visto, tanto dentro del metro como en la Alameda Central, y que incluso hay un lugar donde le rinden tributo y donde existe un tipo de capilla, aunque respecto a eso ya no me quiso contar más. La mujer poseída del metro. Buenas noches, Dan. El relato que te contaré a continuación fue presenciado por varias personas, pero al parecer nadie de ellos se ha animado a contar lo que realmente pasó, y hasta cierto punto los entiendo, porque en realidad fue algo demasiado traumante. Todo sucedió una noche, cerca de las 11, cuando tomé el metro en la estación Tacuba para dirigirme a Metro Rosario. Esa vez no recuerdo bien la fecha, pero estoy seguro que era un día festivo, porque en la estación y en el metro había menos gente de la que suele haber a estas horas. Cuando me subí, noté que contándome a mí, éramos cerca de 10 personas en total, quienes íbamos regados por todos los asientos del tren. En mi caso, me senté en una de las orillas, en los asientos individuales que suele haber. Al principio, todo era normal, como una noche común y corriente en el metro, pero justo cuando pasamos por la estación Refinería y cuando entramos en la oscuridad del túnel, se comenzaron a escuchar los lamentos de una mujer, los cuales se oían muy semejantes al ruido que hacen los zombies en las películas de terror. En mi caso, mi primera impresión fue pensar que se trataba de una mujer que estaba teniendo problemas físicos, pero cuando me di cuenta, todos los pasajeros estaban mirando aterrados en dirección contraria hacia donde yo estaba, y cuando dirigí mi mirada hacia aquel lugar, simplemente no lo podía creer, porque en uno de los asientos individuales iba sentada una mujer vestida con jeans y una blusa interior blanca, con cabello negro y muy largo, la cual se iba retorciendo en su asiento. Al principio, la gente comenzó a gritar que la ayudaran, pero cuando se iban a acercar, se escuchó una horrible voz que salió de su interior, la cual claramente era una voz masculina y sumamente rasposa.
quien no dejaba de gritar groserías, haciendo énfasis en que no se acercaran a la perra. Hasta ese momento, todavía creía que se podía tratar de alguna enfermedad, pero segundos después, el tren se paró de golpe y las luces del tren se apagaron en su totalidad. Dadas las circunstancias, las mujeres comenzaron a gritar del miedo, mientras los hombres intentábamos calmarlas, pero la verdad es que todos estábamos aterrados, porque justo en ese momento, la mujer se paró del asiento, dejándonos ver su cara, en la cual pudimos ver una enorme sonrisa, no propia de una persona normal, así como varias venas saltadas en todo su rostro, las cuales la hacían lucir prácticamente infernal. La mujer se nos quedaba viendo a todos, como burlándose por el miedo que estaba generando, y justo en ese momento se puso en 4 patas y lentamente se comenzó a mover en dirección hacia donde estábamos todos nosotros, casi arrastrándose como lo hacen las arañas. Debido al terror que estábamos viviendo, todos amenazábamos con golpearla con nuestras mochilas y bolsas, pero pese a ello, la mujer parecía decidida a seguir avanzando, emitiendo aquellos grotescos y horribles gruñidos. Pero justo cuando la situación se estaba poniendo más intensa, una anciana sacó un rosario que llevaba consigo y comenzó a realizar una oración, dirigiéndose en específico hacia aquella chica. Y en ese momento, como si la oración hiciera cierto efecto, se encendieron las luces del tren y comenzó a avanzar. La verdad, aquella oración parecía solo hacer cierta parte de efecto, porque la chica poseída solo parecía enojarse más, pero justo cuando pensábamos que se iba a aventar contra nosotros, gracias a Dios, llegamos a la estación y apenas se abrieron las puertas, nos bajamos corriendo. Evidentemente, se hizo todo un alboroto esa noche, porque un par de hombres empezaron a gritarle a los policías, pero cuando estos llegaron y entraron al vagón, dijeron que no había nadie. Esa vez recuerdo que una mujer dijo que la chica se había salido por una ventana para después irse hacia la oscuridad del túnel, corriendo como araña, pero yo no le creí, aunque pensándolo bien, esa es la única manera en la que pudo escapar aquella noche, porque de lo que estoy seguro es que nunca salió caminando del andén como una persona normal, y tampoco vi que la sacaran a la fuerza. Hasta este momento sigo sin entender qué fue lo que pasó, pero por lo que se suele ver, esta mujer tenía todos los síntomas de una posesión, aunque nunca me explicaré cómo sucedió y por qué pasó justo cuando viajaba en el metro. Vi al diablo en el metro. Buenas noches, Dan. Esta noche te escribo porque quisiera contarte una experiencia que viví en el metro hace más de 30 años. En ese entonces, el metro era muy distinto a como lo conocen ustedes hoy en día. No solo era más limpio y eficiente, sino también menos concurrido, porque la Ciudad de México no estaba tan sobrepoblada como en la actualidad, y en ese entonces muchas personas utilizaban el servicio de camiones, peceras y combis de la ciudad, por lo que en la noche era muy común que el metro estuviera prácticamente solo, y en esos horarios eran en los que yo solía utilizar este medio de transporte para regresar a casa, tomando el metro cerca de las 11 de la noche en el Metro Valderas para dirigirme a la estación Zaragoza, que era donde estaba la antigua casa de mis papás. En aquellos tiempos no existían relatos como los que se escuchan en tu canal, por lo que jamás me imaginaba que pudiera ocurrir algo paranormal en estas instalaciones, pues mi mayor temor estaba en las calles del Zócalo,
donde sí había decenas de historias sobre apariciones de este tipo, así que por lo regular yo me sentía tranquila usando el metro, aunque fuera en la noche y totalmente sola, y así lo hice un miércoles por la noche, cuando iba caminando en los pasillos del metro Valderas, cuando de pronto, mientras bajaba una de las enormes escaleras que hay en esta estación, en las escaleras de enfrente, vi que venía bajando un señor vestido de traje negro, quien llamó de inmediato mi atención por su extraña manera de caminar, ya que lo hacía chueco, como las personas que sufrieron alguna enfermedad en la infancia, además de que con cada paso hacía un extraño ruido, parecido al de las patas de los caballos. La verdad es que en ese momento yo no pensaba nada raro, ni me dio miedo, al contrario, me daba lástima, porque pensé que esa persona estaba enferma, pero mientras más nos acercábamos para cruzarnos en la parte baja de la escalera, noté que el hombre también tenía un fétido olor parecido al azufre, además de que al ver su cara de cerca, noté que no era nada parecida a la cara de un ser humano común y corriente, porque su cráneo se marcaba en su piel casi en su totalidad, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran totalmente negros, y lo peor fue cuando se me ocurrió ver sus pies, muerta de miedo por la situación, porque cuando lo hice, pude notar que tenía unas horribles patas de animal, parecidas a las de las cabras. Cuando vi eso, tiré mi bolsa y comencé a correr, gritando y llorando del miedo, sin voltear atrás, solo rezando para que aquella bestia no me siguiera. Esa noche no regresé al metro, preferí caminar unas calles y buscar un camión que me acercara a mi casa. Y después de varios años, no pude viajar en el metro por la noche, porque sentía que aquel ser se me volvería a aparecer con aquellos horribles ojos negros. El extraño ser de Pino Suárez. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Francisco, y esta noche te contaré una extraña e inexplicable experiencia que tuve en el metro de la Ciudad de México hace cerca de 20 años. En ese entonces, yo era estudiante de secundaria y solía usar el metro tanto para llegar a mi escuela por la mañana como para llegar a mi casa por las tardes. Este último recorrido lo hacía subiéndome en la estación Pino Suárez para bajarme en Metro Sevilla. En general, me encantaba usar el metro cuando salía de la escuela y sobre todo, me gustaba pararme un rato para ver el adoratorio que hay en esta estación, a la cual yo me refería como la licuadora, porque su forma se me asemejaba a la base de este electrodoméstico. Cabe mencionar que esta escultura llamaba mi atención desde niño, y desde entonces mi padre me contaba que se trataba de un adoratorio azteca donde adoraban al dios del viento. Pero al ser un niño, a mí no me interesaba tanto la historia, sino más bien quedármele viendo e imaginar cientos de historias que ocurrían alrededor, y esta costumbre la mantuve hasta mi adolescencia. Por ello, solía detenerme unos minutos para ver los restos de esta escultura. Pero una tarde lluviosa, mientras la estaba viendo, vi que algo salió detrás del adoratorio, justamente desde la base. Mi primera impresión fue que se trataba de un tipo de animal, según yo, de un chango, por la forma en la que escalaba la pequeña pirámide, pues lo hacía en 4 patas. Pero cuando lo vi de frente, durante unos cuantos segundos, pude notar que no era un animal, ni un ser humano. Era un tipo de humanoide, con cuerpo parecido al del ser humano, pero con cabeza de chango, y en su boca tenía un enorme pico, como el de los patos. Sé que suena extraño lo que describo,
pero fue real, porque no solo lo vi de frente durante unos cuantos segundos, con aquellos ojos que brillaban con una luz blanca, sino porque también pude ver su piel, la cual era extraña, parecida a la de los clásicos extraterrestres grises, y lo vi trepar por aquella estructura, hasta que se metió por la parte de arriba, como si este adoratorio fuera hueco y él viviera en su interior. Cabe mencionar que la parte superior no es hueca, pero el extraño ser pareció meterse por algún lado que yo no pude ver. También, durante toda la experiencia, mi cuerpo se puso demasiado frío, al grado de estar temblando sin control. Lo que les cuento fue demasiado rápido, y eso es todo lo que alcancé a ver, porque en verdad estaba temblando mucho. Y lo más curioso es que las personas que pasaban por ahí parecieron no verlo, solamente yo. Después de eso, me retiré de ahí y me fui a mi casa, pensando que quizá había imaginado todo eso, o intentando convencerme de ello para que no me diera más miedo. Pero años después, cuando fui al museo del Templo Mayor, vi una representación del dios Eécatl, la cual era casi idéntica al ser que había visto aquella tarde, y cuando até cabos, entendí que yo había visto a esta entidad, pero lo que más me sorprendió es que era totalmente real, tal cual la representaban nuestros antepasados, y no una representación simbólica como la que nos suelen contar. Esta experiencia también me dejó pensando, ya que hasta la actualidad no logro entender lo que en realidad eran estos supuestos dioses, porque lo que yo vi era real y tangible, parecido a un ser de otra dimensión o a un extraterrestre. El túnel secreto del Metro Zócalo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Azalia y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace unos 25 años, cuando aún era una niña. En ese entonces, supongo, como todos los niños de mi edad, me encantaba usar el metro y sobre todo irme sentada junto a la ventana, donde podía ir jugando con mi imaginación, además de que por algún motivo siempre tenía la necesidad de buscar algo en la oscuridad, como si de un momento a otro tuviera la oportunidad de ver algo que los demás no podían ver. En esa época, mi expectativa era ver a un duende o a un gnomo, ya que según mi abuela, estos seres solían vivir en la oscuridad de los túneles del bosque, y por alguna razón yo creía que los podía ver también en la ciudad, en los túneles del metro. En este sentido, jamás tuve la oportunidad de ver a uno de estos seres elementales, pero lo que sí pude ver fue algo que no puedo entender hasta este momento de mi vida. Esa vez, yo iba viajando con mi mamá en el metro y, como era costumbre, iba viendo las luces de los túneles, contando las lámparas con las que nos encontrábamos, cuando de pronto, justo antes de llegar a la estación Zócalo, noté que el metro se detuvo y justo donde yo estaba, noté que en la pared del túnel se alcanzaba a ver un pequeño hoyo, lo suficientemente grande para ver a través de él. Así que con mi curiosidad de niña, puse atención al pequeño hoyo y dentro de él pude ver unas vías del metro, las cuales parecían estar escondidas detrás de una pared falsa. Y en esa ocasión, a lo lejos, justo donde parecían terminar las vías, se alcanzaba a ver fuego, un tipo de escultura precolombina y varias personas que vestían semejante a los danzantes aztecas del Zócalo, solo que estas personas no tenían los enormes penachos que los danzantes suelen usar en la actualidad.
Yo estaba perdida, mirando aquello, con la inocencia propia de mi edad, y justo cuando le iba a decir a mi mamá que mirara por la ventana para que viera lo mismo que yo, el metro avanzó, dejando atrás aquel hoyo en el que yo estaba viendo ese extraño espectáculo. Aún así, esa vez le conté a mi madre todo lo que vi, pero como era de esperarse, no me creyó, atribuyéndole todo a mi imaginación. Lo curioso de todo esto es que yo terminé estudiando sociología y en una de mis clases nos enseñaron más sobre la cultura mexica, mostrándonos la verdadera vestimenta de nuestros ancestros. Y en ese momento me percaté que aquella vestimenta era casi idéntica a la que llevaban aquellos hombres que vi en el túnel secreto del metro cuando era niña. Así que en la actualidad, con la información que sé de la cultura mexica, estoy segura que lo que vi esa tarde fue real y mi deducción es que se trataba de algún ritual parecidos a los que se ejercían en la antigüedad, cuando incluso realizaban sacrificios. Con esto, yo no estoy afirmando nada, solo hago suposiciones en las que pareciera ser que muchas actividades y deidades de la antigüedad siguen más vigentes de lo que nos quieren hacer creer, porque también he visto cosas paranormales semejantes en otras partes de la ciudad, sobre todo en los sitios que eran importantes para nuestros antepasados y que tenían conexión con los dioses aztecas. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? Espero las hayan disfrutado y que las tengan muy en mente la próxima vez que utilicen el metro por la noche. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para ayudarme a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios qué otros tipos de relatos de terror les gustaría escuchar en el canal, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de un cocodrilo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.